Mi querido compadre, mi estimado amigo, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Carlos, yo soy el compadre amigo. Y este video lo voy a dividir en dos partes. En esta parte vamos a platicar qué sucede, qué pasa cuando el cerebro del hombre está bajo estrés. ¿Qué sucede dentro de su cabeza? ¿Qué sucede en todo su sistema, vamos a llamarlo así, en todo su sistema de cerebral de pensamiento? ¿Y cómo nos puede ayudar? Esto es bien importante para nosotros, compadre, porque normalmente no lo sabemos. Aquí te lo voy a decir. ¿Cómo nos puede ayudar nuestra pareja? No tanto para que nuestro sistema se atrofie, sino más bien para que nos libere y para que nos ayude a pensar. Bien, no se les olvide, compadre, para seguir apoyando al canal, suscríbanse al canal, denle like y comenten sus temas, lo que quieran escuchar, lo que necesiten, coméntenlo. Vamos a empezar. ¿Qué sucede cuando el cerebro del hombre tiene un problema? ¿Por qué digo problema y por qué no digo estrés? Porque normalmente cuando nosotros tenemos un problema es porque tenemos una presión, porque necesitamos liberar esa presión, porque el problema que traemos pues nos está encaminando hacia un lugar al cual pues nosotros no queremos estar. Por eso lo llamamos problema, ¿sí? Entonces, hay que tener esto bien en cuenta, compadre. El cerebro del hombre está diseñado para resolver problemas. Por eso, nuestro cerebro, como lo vimos en los videos pasados, está dividido en el hemisferio derecho, que es el emocional, y el izquierdo, que es el racional. Nosotros, hombres, cuando tenemos un problema, nos encapsulamos en el hemisferio lógico, en el hemisferio racional. Nuestra actitud ante el problema es callar, pensar y resolver. Eso es lo que hacemos nosotros los hombres. ¿De qué sirve tú, compadre, que me estás escuchando, tú, mi amigo, que me estás escuchando, de qué sirve que te lo explique? Pues de mucho. ¿Por qué? Porque ahora, en este momento, vamos a saber por qué cuando estamos nosotros, por ejemplo, llegamos de la oficina y todavía traemos esa colita, ese problema que no resolvimos, ese pendiente que traemos en la oficina, esa orden del jefe que todavía no sabemos cómo lidiar con ella, y de pronto llega nuestra esposa, llega nuestra pareja, nuestra hija o inclusive nuestro propio hijo, nos habla y nos molestamos. ¿De dónde sale ese enojo? Bueno, pues precisamente de esto. Nuestro cerebro está todavía pensando, intentando, está intentando llegar a la respuesta del problema. Por eso es tan importante saber esto, porque sabiendo, entonces nosotros podemos explicarle a nuestra pareja que estamos en ese proceso precisamente y podemos también decirle, ¿sabes qué? Estoy en este proceso. Ya sabes que cuando estoy en este proceso, pues me pongo un poco tenso. ¿Por qué? Pues porque estoy pensando en la respuesta de lo que necesito resolver. Entonces, primer punto. Nosotros, el cerebro del hombre, cuando se centra en resolver un problema, nos encapsulamos dentro del lado lógico. No estamos en una situación emocional. Segundo punto. En el momento en el que estamos en esa circunstancia, estamos muy sensibles. Es curioso. Cuando estamos en ese momento, cuando estamos en ese estado, más bien vamos a llamarle estado, nuestro cerebro racional está apagado. Entonces, cuando llega nuestra esposa, cuando llega nuestra pareja, cuando llega cualquier persona
y nos quiere decir algo o nos quiere decir o nos quiere ayudar, pero no lo hace como nosotros lo necesitamos. Es decir, para que nosotros podamos resolver un problema, necesitamos callar, pensar y resolver. Lo que las mujeres quieren hacer con nosotros, que es natural en ellas, es que hablemos. Y cuando hablamos, nos distraemos. Y al distraernos, perdemos la concentración y no resolvemos nunca el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta es la receta, compadre. Esta es la receta. Esto sí te lo recomiendo mucho, compadre. No hables con tu pareja cuando estés bajo estrés, porque no te va a salir. Acuérdate, las mujeres tienen un lenguaje emocional. Por tanto, si tú estás bajo estrés, no le vas a dar la oportunidad, tanto a ti mismo como a tu pareja, de entender lo que te pasa. Por tanto, si vas a platicar con ella de este tema, necesitas estar en un estado en donde no tengas estrés. Tienes que estar tranquilo, tienes que estar en un fin de semana, cuando ya la oficina quedó atrás, cuando ya no hay pendientes, cuando estás relajado, y entonces sí, háblale más o menos de esta manera. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Sabes qué? No sé, pareja, lo que tú quieras. Quiero hablar contigo acerca de este punto en particular. Solo toca un punto. ¿Cómo lidiar contigo cuando estás bajo presión? Y lo que te recomiendo es lo siguiente. Al estar bajo presión, dile que al estar bajo presión tú necesitas estar pensando mucho. Si ella llega y quiere hacerte hablar, entonces a ti te distrae. ¿Por qué? Y esto búscalo en internet, compadre, y vas a encontrar una respuesta que te va a sorprender muchísimo. De hecho, cuando yo la leí, no lo podía creer hasta que lo probé con mi propia esposa. Y este es el punto. Los hombres solo acuden a otro hombre cuando el problema los sobrepasa. ¿Por qué? Porque la voz del hombre en el cerebro del hombre se recibe del lado lógico y la voz de la mujer, cuando el hombre la recibe, se recibe del lado emocional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando un hombre escucha a otro hombre es como si estuviera escuchando a sí mismo. No hay problema, está pensando sobre sí mismo. Pero cuando un hombre escucha a una mujer, es como si estuviera escuchando música. Entonces se prende el lado racional, que es un lado para nosotros muy complicado. ¿Por qué? Porque el hombre cuando escucha a una mujer, lo escucha del lado racional, del lado emocional. Después tiene que traducir en el lado racional, que es lo que ella quiso decir, y luego volver otra vez al lado emocional para poder responderle. Es muy fatigoso para nosotros los hombres platicar con una mujer. Es natural en nosotros, ¿sí? Eso búsquelo en internet, en donde quieran van a encontrar ese experimento científico, en donde ponen a un hombre con, ya saben, los aparatos para escanear el cerebro, para ver qué partes del cerebro se prenden, le ponen voces de hombres y se prende el lado lógico, le ponen voces de mujeres y se prende el lado emocional. Por eso, un hombre, cuando tiene un problema, acude a otro hombre para poder resolverlo. Entonces, sabiendo este punto, uno llega con su pareja y le dice, ¿sabes qué? Cuando me veas en este estado, por favor, ayúdame no tanto en hacerme hablar, sino ayúdame a que mi entorno me ayude a pensar. Ayúdame, por ejemplo, y esto a nosotros los hombres no solamente nos gusta, sino nos ayuda. Ayúdame en preparar una cena que sabes que me gusta. Ayúdame en, si yo me encierro, es por una razón, es porque estoy pensando en algo. Si yo me aíslo, si yo estoy en la computadora
y llegas conmigo y quieres enseñarme algo, ya sé que es muy hermoso que me enseñes tus cosas, cómo te fue en el día, pero yo no estoy en ese estado de escucha para ti, yo estoy en otra cosa. Y muy importante, compadre, muy importante, hazle saber a tu pareja que estás en estado lógico, para que ella entienda que estás en estado lógico y no que se enoje contigo porque no la quieres pelar. Acuérdate, la peor ofensa que le podemos hacer a un ser humano es ignorarlo. Entonces, si estás en un estado lógico y no te das cuenta de nada que sucede a tu alrededor, pues estás ignorando a tu alrededor. Pero si tú agarras y le dices a tu alrededor, hey, discúlpenme, voy a estar en este estado porque necesito resolver esto. Entonces tu alrededor entiende qué es lo que está pasando contigo, ¿sí? Y te respeta. Haz esto, compadre, poco a poco. No te estoy diciendo que esto de la noche a la mañana vaya a cambiar. Hazlo poco a poco, habla con tu pareja, interiorízate también cómo eres, ¿sí? Y vas a ver que poco a poco tu relación con tu pareja va a ir cambiando para bien. Vamos a dejarlo ahí, compadre. No se pierdan la segunda parte de este video, en donde vamos a analizar el cerebro de la mujer bajo el estrés. Saludos, compadre. Saludos, mi amigo. Y no se te olvide suscribirte al canal.